¿El carro se impactó? contra un poste. Íbamos dando vueltas, me comenta que se le atraviesa un camión y él choca contra el poste. Y lo que me dicen los estudios médicos es que yo salí impactado hacia afuera, y se rompió un pedazo de mi cráneo. Sí, ahí tengo abierta la herida, tengo me limpiaron, me tuvieron que sacar toda la sangre, me Okey. drenaron. Pero ya cuando yo me voy, grito un texto. Grito porque yo sentía que ya me iba y les digo: mis bebés les encargo, mis niños". Y ya cuando estoy ahí, me acuerdo que grito: "No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová". Cuando estaba en ese trance, yo recuerdo: "Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento". Yo llegué a un lugar donde había un puente. Había un puente y había una puerta muy grande, muy grande, muy grande. No era cuadrada, era redonda. Había un ángel al lado mío. Y yo miraba que gente venía del lado izquierdo y gente venía, siluetas de personas venían de la mano, del lado derecho y del lado izquierdo y topaban en el puente y desaparecían. Y yo me sacaba de onda. Y una mujer que se paró en la puerta y decía: "Híjole, chale, ya no voy a poder decirle a mi hijo que lo amo, no le voy a poder pedir perdón, ya no voy a poder verlo". A ella le preocupaba mucho esa mujer, le preocupaba mucho el ya no estar cerca de él para cuidarlo. Y cuando yo estaba ahí, el ángel estaba al lado mío y yo les pregunto: "¿Por qué la gente que viene de un lado y la gente que viene del otro lado choca y desaparece?". Me dice: "Es que el alma choca con el espíritu y Dios le da una segunda oportunidad de volver a la tierra". Y yo me quedé sorprendido. Eso te lo dijo un ángel. Un ángel me lo dijo. Y luego yo le dije: "Guau". Y luego me dijo: "Y tú vas a volver, porque tú tienes un propósito en la tierra. Tú vas a volver porque aún no se ha cumplido el propósito por el cual tú naciste. Tú vas a volver porque es necesario que hables de mi amor y de mi misericordia". ¿Qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Nos. Les saluda el pastor Ángel Cavazos, dándole la más cordial bienvenida a este programa. Como cada semana aquí estamos el día de hoy para compartir un testimonio más de todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la vida de nuestros invitados. Y bueno, pues el día de hoy, gracias por estar con nosotros y tenemos aquí en el estudio a nuestro hermano Juan Morales. ¿Cómo estás, Juanito? Dios te bendiga. Bienvenido a este programa. Me han bendecido y estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes compartiendo aquí mi testimonio y dando una palabra de aliento. Así es, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues el día de hoy, bienvenido a este programa para compartir pues cómo el Señor ha estado contigo en tantos momentos, experiencias que has vivido, cómo el Señor te ha dado una nueva oportunidad, podemos decir, una segunda oportunidad, cómo te lo dijeron al llegar a la presencia de Dios después de ese accidente y te dijeron, te damos o se te da una segunda oportunidad. Y bueno, yo creo que la estás aprovechando muy bien al estar aquí con nosotros compartiendo. Yo quisiera, Juan, que comenzáramos este programa, como cada programa, con nuestros invitados y preguntar o con la pregunta obligada, ¿quién es Juan Morales? Pues Juan Morales es originario de aquí de Monterrey, Nuevo León. Nací en San Nicolás de los Garza y me crié en la colonia Tierra Propia. Ahí fueron mis primeros años de vida. Soy el menor de 5 hermanos, Ok. soy el penúltimo, soy el cuarto, y pues le agradezco a Dios por haber puesto sus ojos en mí. Oye, y es un milagro que el día de hoy estés entre nosotros y como decíamos hace un momento, una nueva oportunidad que Dios te da, así como yo creo que hay alguien que nos está escuchando y el día de hoy Dios le quiere brindar una nueva oportunidad. Así es que aproveche esta oportunidad y quédese con nosotros para escuchar todo lo que el día de hoy vamos a compartir en entrevista entre nos. Oye, Juan, y yo quisiera que nos dijeras también, ¿cómo es tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo era tu hogar, tu familia, desde que tienes uso de razón? Cuando yo tenía 5 años de edad, me comenta mi madre, ella creció en la colonia Sierra Ventana, que en una ocasión ella se paró en un árbol y empezó a llorar. Ella tomaba mucho, crecí en una familia disfuncional y ella me dice que un día se para en un árbol y agarra a llorar y dice si no habría otro estilo de vida, si todo era alcohólico, todo era drogas, todo era violencia, y ella se preguntaba eso y empezó a llorar y a los pocos días le hablan de Cristo. Había un hermano que se llamaba Juan Ibarra, Ok. de la iglesia Peniel, de ahí en la colonia Tierra Propia, calle Agualica. Nos fuimos a vivir ahí y ese hermano era un evangelista. Siempre iba a la casa: "Hermana, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia".
Y le decía a mi mamá, no, hombre, después, hermano, es que ahorita estoy tomando un Tecate. No, hombre, con todo y Tecate yo la subo. La subía al Órale. carro, la llevaba y decía, hermano, yo me voy a quedar acá atrás de la puerta. Vamos, no pasa nada, hermana, quédese ahí en la atrás. Dice mi mamá que llevaba sus chores y ahí se quedaba, empezaba el pastor Roberto Rodríguez Loera, de la Comunión Cristiana Pentecostés Independiente, a predicar, a predicar, a predicar, hasta que la palabra de Dios hizo efecto en su corazón y Dios le hizo libre del alcoholismo. La fuerza era el alcoholismo. Mi madre ahí fue libre de todo eso. Dios rompió las cadenas y así fue. Esas fueron las primeras veces que me llevaron a la iglesia y acepté a Cristo en mi corazón, unas escuelitas. Órale, gloria a Dios. Y esta es la vida de tu madre, pero también era la vida de tu padre. Sí. ¿Y qué era lo que tú veías en este momento o antes de llegar a Cristo? ¿Qué era lo que veías tú en el hogar de tus padres? ¿Cómo veías a papá? ¿Cómo veías a mamá? ¿Cuál era la relación? ¿Qué era lo que había en casa todos los días? Era muy difícil porque mi padre todos los días se drogaba con marihuana. Se drogaba, había alcoholismo. Mi padre era una persona adicta a esa sustancia. Y yo recuerdo cuando era pequeño que me llevaba al trabajo, me decía, vámonos al trabajo. Y yo, sí, yo me voy contigo, yo me voy contigo, al oficio en el que trabajamos. Y yo recuerdo que a veces le daban un paquete de 1 octavo de marihuana. Y le decía, oye, ¿para qué vamos a comer hoy? Y me dice, no, espérate un ratito. Y llegaba un cliente y vendía 50 y luego ya de repente hacía hasta 3,000 pesos vendiendo y teniendo la tiendita y todo. Y yo miraba todo eso, ¿verdad? Miraba y también fue algo triste, pero como que Dios puso un bálsamo desde niño en mi corazón porque llegaban momentos donde mi padre tomaba mucho, muy alcoholizado, a veces llegábamos del culto y se agarraba a ofender por la misma sustancia de la marihuana, como a veces no se daba un toque, se ponía nervioso y empezaba a pelear con mi mamá, a ofenderla, a golpearla. Y fue muy triste en ciertas ocasiones porque yo miraba cómo la golpeaba, cómo los ojos se le ponían morados, cómo la rebotaba en el refri, una madre llorando, una mujer llorando. Yo corría, me escondía debajo de la cama, le decía, Señor, ten misericordia, Padre, ayúdanos, Dios. Le decía, Diosito, era un niño de 5 años, le decía, Diosito, ayúdanos, Padre, ten misericordia. Este, y le clamaba a Dios, y ese era el estilo de vida, pero mi madre se aferraba a la fe, aunque ya no podía, aunque luchaba, era un testimonio de perseverancia, se agarraba, se Yes. agarraba. En una cierta ocasión dice que ella fue a la iglesia y le dice al pastor, le dice: "Adiós, va". Le dice: "¿Por qué vengo así golpeada, morada?". Dice: "Si realmente este hombre fuera un hombre santo de Dios, me preguntara qué me está pasando, me dijera qué está sucediendo". Y dice que el Espíritu Santo le habló al pastor y le dijo: "Hermana, ¿qué está pasando? ¿Cómo se siente?". Y que se agarró a llorar. Dice: "Realmente Dios me trajo a un verdadero lugar". Ujú. Entonces, la iglesia cuando era niño fue nuestro refugio a tener una familia donde había alcoholismo, donde mi papá era drogadicto, y fue el refugio perfecto para mi vida, y ahí fue el lugar donde crecí. Oye, y no solamente que era adicto, sino que trabajaba para otras personas, que vendían, pues, estas sustancias. Sí, sí, él llegaban, le daban la mercancía y él se ponía a vender ya cuando estábamos en el trabajo. Muchas veces lo vi drogarse enfrente de mí, este, y mi mamá siempre se molestaba, decía: "No, no lo hagas enfrente de los niños, esto y lo otro", y ya así iba y se ponía en la placa. Pero sí crecí en un ambiente así turbio, duro, donde había muchas heridas emocionales y muchas frustraciones. Oye, Juan, y al ver todo esto, o sea, ¿nunca te llamó la atención a ti iniciar en el mundo de las drogas? Sí me llamaba la atención, pero siempre mi mamá como que fue muy dura, como que fue: eso no está bien, no hagan eso, no se vayan por ese camino, no hagan eso", y siempre estuvo detrás, 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 orando. Hay algo que recuerdo, tenía como 10 años, en la comunión que yo pertenezco, que nací, los sábados hacían como confraternidades. Ajá. Y había una campaña muy grande. Y yo recuerdo que esa vez, estaba un predicador con mucha unción y mucha presencia de Dios, y ella toma a mí y a mi hermano y dice: "Señor, te pido que no caigan en eso, que no permitas que vivan esa vida, ese estilo de vida frustrante y doloroso, Señor, te pido". Y yo creo que a lo mejor en mi niñez, y no siempre hubo ese temor de mi mamá de que no lo hagan, no hagan esto y lo otro. Siempre esas palabritas como que me recordaban eso.
Y fue lo que te ayudó a no caer, porque pues prácticamente estabas rodeado y teniendo a tu papá como un proveedor de esas sustancias, pues quizás era fácil para ti a lo mejor tomar o agarrar algo y caer en las drogas, pero desde ahí Dios tuvo misericordia de ti, Juan. Sí, y, lo meditaba porque en ocasiones me tocaba ver a mi papá tirado, todo vomitado y tener que levantarlo. Siempre se juntaba con un vecino de enfrente que le decían Honorio, está tome, tome, tome y traigan a su papá, mira, anda bien greñuda y todo alcoholizado y todos mis amigos viéndome, yo así lo levantaba, le decía, pa, vente, vámonos y pues el borrachito, va, y yo, ay Dios, y pues sí, me daba tristeza porque a veces tomaba viernes, agarraba un buen de días tomando, Ujú. y ese era el ambiente en el que crecí yo. Pero llegó un día en el que papá se va de la casa. Se va cuando yo tengo 10 años, este, cuando papá se va de la casa, empecé yo a vender empanadas, empecé a trabajar de paqueterito, empecé a sentir burlas, se burlaban de mí, Porque se fue papá y se fue la economía. se fue la economía, crecí con heridas a causa de eso, me decían después el empinadas, decirle empanadas y Ajá. todo eso me llevó a ser muy serio, a no ser un niño que no se lleva y no juega con nadie, muy, muy serio, muy. Introvertido, con el y tú lo hacías obviamente por el bien de la familia, Sí, pero, sí, pues, los compañeros se burlaban de ti y eso quedaba ahí en tu corazón. quedaba ahí en mi corazón, había noches donde me agarraba a llorar, decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y pues bueno, a veces, pues dice la Biblia que el diablo vino a hurtar, matar y destruir y Ujú. me tocó pasar por esa situación, pero yo creo que Dios puso sus ojos en mí desde niños. Desde niño Dios puso sus ojos en mí y Dios permitía que me pasaran cosas porque Dios me estaba buscando. Oye, Juan, y tu mamá te llevaba desde chiquito a la iglesia, pero luego de repente llegas así como que la adolescencia donde no sé si llegó a ti que ya no quiero ir, o ¿sabes qué? No, ya hasta aquí llegué, o siempre hubo un gusto por buscar de Dios. No, siempre mi mamá todos los domingos, vámonos a la iglesia. No, yo me voy a quedar aquí. No, ¿cuál que se va a quedar aquí? Vámonos, mientras esté en mi casa, mis reglas. Vamos a ir a alabar a Dios. Mamá, no, es que no quiero ir a fiestas. Tocaba que los sábados nos hacían fiestas, cumpleaños un amigo, un sábado, un domingo, y nos íbamos al cotorreo. Y ahí bailaba, me gustaba mucho bailar, bailábamos cumbia con todos ahí en la calle Cocola, con varios amigos. Bailábamos, nos juntábamos y en ciertas casas de amigos, y ahí es donde bailábamos Oye, y desde los 10, 11, 12 años. sí, 10, 11, 12 Órale. años, bailábamos ahí, platicábamos, salíamos con chicas y todo ese. Y ahí esa era mi vida, esa era mi vida yo. En mi mente no estaba querer conocer a Dios porque si no le hallaba sentido a la vida cristiana, no le entendía. Ujú. Y decías que eso era aburrido, que Era eso muy aburrido, era era muy lo que le decía aburrido. tu mamá, que decía: Para "No, gente, está bien aburrido". para gente viejita, le Para decía yo. gente viejita. Híjole, y aquí estamos, mira, bien jóvenes tú y yo sirviéndole al Señor de todo corazón. Amén, 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 amén. ¿Cómo es Dios, verdad? Oye, Juan, ¿y cómo llega el momento en el que el Señor comienza a tocar tu corazón? Y no solamente tocar, porque bueno, el Señor siempre está tocando, como dice la palabra, la puerta de nuestro corazón, pero ¿cuándo llega el momento en el que tú empezaste a voltear y decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito de Dios verdaderamente en mi vida. ¿Qué es lo que pasa en la vida de Juan? Cuando yo estaba muy pequeño, tenía como 12 años, en las noches yo sentía que algo se quería meter dentro de mi pecho. Ok. Cuando estaba acostado empezaba a escuchar voces, así como murmullos. Me sacaba de onda, empezaba a ver como que vientos, así como que personas se movían, amanecía con la espalda arañada, así, Arañada, pero así de la nada, "Aja, ¿qué onda? ¿Por qué traigo arañada la espalda?". ¿te Y, dolía? a veces no mucho, pero sí sentía la fricción de que algo estaba mal en mi espalda. Y te mirabas en el espejo y traías arañazos, o sea, Traía, alguien te había y no había nadie. no había nadie. Yo pensaba que era así como que se miran como que de un gato y yo, ¿qué onda? Y me empezó a dar miedo, Y no temor. tenías gatos. No tenía gatos. Y yo recuerdo que cuando era noche iba con mi madre, le decía, madre, ora por mí. Ella me decía, ya Ahora ve. sí, ora por mí. Ahora sí le decías. Le decía, ora por mí. Y me decía, no, no, dice, Dios te está hablando, mijo. Digo, por favor, hazme el paro, ora por mí. No, hombre, sí, empezó a orar por mí. Pero yo realmente no quería nada con Dios. Oye, lo bueno es que el amor de una madre, ¿verdad? Porque si fuera como otro, no, váyase para allá, no, que no quiere nada con Dios, órale. Y tu mamá se ponía a orar por ti, Juan. Sí, se ponía a orar por mí. Decía, Dios, yo lo pongo en tus manos. Yo sé que tienes un propósito para su vida, Padre. Y empezó a orar por mí, pero no, hombre, yo no. Y me pasaron cosas muy raras porque escuchaba voces así como de que eres el elegido, me decía muy despacito. En una cierta ocasión me quedé dormido
Yo sentí como una mujer se metió al cuarto donde yo estaba, me levantó la cobija y me metió la mano en el costado. No, pues me paniqué más, dije que hasta la sangre de Cristo tiene poder. No conocía a Dios, no sabía, pero yo escuchaba que los hermanos decían que la sangre de Cristo tiene poder y me levanté y decía a mi familia que estaba loco, ¿qué está pasando? Yo no entendía qué estaba pasando, pero el diablo desde la edad de los 12 años me estaba atacando. Yo decía, pero ¿por qué me ataca? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué veo demonios? ¿Por qué escucho voces? ¿Por qué estoy experimentando todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Voy a ir a la iglesia. Oye, y luego una noche ¿tenías pesadillas, sueños o nada más eso que pues era real, que tú estabas pasando? En la noche era muy repetitivo. Estaba acostado y sentía que algo me estaba ahorcando o sentía que algo se estaba metiendo en mí, que se quería meter dentro de mí y se empezaba, en ocasiones estaba dormido, me agarraba el cuello y se agarraba a reír. Y yo me levantaba y me paniqueaba bien machina. Pero no ¿Qué estabas onda? dormido. Mm, O sea, era algo real, no eran sueños, eran no eran sueños, era algo real, pero yo pues en mi carne estaba dormido y mi espíritu y mi alma sentía lo que, ujú, y te despertabas y escuchabas esas carcajadas. esas carcajadas del diablo. Y Y yo luego, decía, ¿qué está pasando? Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Yo necesito ir a la iglesia. Yo necesito buscar de Dios porque no entiendo qué es lo que me está pasando, no entiendo qué es lo que me está sucediendo. eh, y es lo que me dice mi madre, no, mira que Dios te puede hacer libre, que los demonios, que rompe y esto. Y a mí hablaban de demonios y más me paniqueaba, ¿cómo que demonios? ¿Cómo que el diablo? Y más me paniqueaba de que no entender cómo era posible que existieran demonios y gente que te quisiera estar atormentando, demonios que te quisieran estar atormentando en las noches. sí, ¿y qué dijiste? Voy para la iglesia. Fui a la iglesia, había un hombre muy santo, bueno, hay un hombre muy santo, en ese tiempo se congregaba ahí, hermano Guillermo Rocha, y llegué a la iglesia Peniel, y le digo, hermano, este, veo cosas, veo sombras, veo esto, veo lo otro. Y me dice, Juan, Dios te puede hacer libre. El Cristo que predicamos es un Cristo poderoso y Dios va a usar tu vida para ser de bendición. No solamente a la gente, a tu familia, tú vas a ser de mucha bendición y el diablo lo sabe y por eso te está atacando. Y yo así como de que el diablo, pero cuando escuchaba así como diablo, yo sentía como que alguien grande, alguien que me va a matar y así. Decía, pero el diablo, Guillermo, sí, el diablo, Cristo lo venció y no tengas temor, Dios es todopoderoso y la sangre de Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, Juan. Y ese hombre me empezó a dar palabra, orar por mí, oró por mí ese día. Yo sentí el deseo de acercarme a él, sentí la necesidad. Y ese hombre, este, me empezó Dios lo empezó a usar para hacerme libre. Ujú. Y me lee la Biblia, lee los evangelios, Juan, esto, lo otro. Empezó a apoyarte en la oración. Oye, ¿y cómo poco a poco fuiste viendo, que eso era menos frecuente? Que ¿cómo fuiste siendo libre? Empecé a estudiar la Biblia todos los Ujú. días. Iba para la escuela, estudiaba la Biblia. Regresaba de la escuela, estudiaba la Biblia. Estaba en la escuela, me paré en la secundaria en el salón y les dije, quiero decirles algo. Estaba en la secundaria de allá de por Sierra Ventana. Y luego todos se me quedaron así, porque yo antes era muy peleonera en la secu. Ya me conocían como que me peleaba y todo eso. Entonces cuando estaba en la secundaria levanto mi mano y le digo, les quiero decir algo. Y luego todos se me quedaron así como, ¿qué? Y les empecé a predicar. Cristo Órale. les ama, Él murió por ustedes en la cruz del Calvario. Mira, la Biblia dice que Él murió y resucitó y Él les quiere dar vida eterna. Arrepiéntanse, busquen a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y todos mis compañeros como que se sacaron de onda. ¿Qué onda con el Juan? ¿Qué onda con Pedro? ¿Qué onda con él? ¿Qué está pasando? Y yo les empecé a predicar, Cristo les ama, mira. Y así les empecé a hablar. Y empezaban a notar que pues ya no decía malas palabras. Empezaban a notar que ya no peleaba. Empezaban a notar que ya empezaba a buscar la presencia de Dios y en la iglesia cante y cante. Después se burlaban de mí, a mí hasta me daba gusto. Me decían, alabaré, alabaré, alabaré. Y yo bien gustoso, hombre, Señor, estoy aquí glorificando tu nombre. Y empecé a leer la Biblia, empecé a orar. Y ya, no, hombre, ya no sabía yo nada. Yo estaba concentrado en Cristo, me estaba enamorando de su presencia. Desde la secundaria empezaste. Desde el Espíritu Santo me enamoraba, me enamoré y empecé a escuchar las palabras a las confraternidades y me llené de Dios, me llené del Espíritu Santo. Oye, qué bonito es cuando, bueno, pues la gente puede a lo mejor burlarse de nuestra fe, pero
pues tú no prestar atención a eso porque tú sabes lo que estás viviendo. Y más cuando has sido libre de todos estos, de este temor y de estos espíritus que vienen a atormentarte. O sea, a lo mejor ellos no lo experimentaban o no lo valoraban porque no sabían lo que tú habías pasado y cómo Dios estuvo ahí contigo para romper esas cadenas de tormenta, de tormento que venían a tu vida. Y pues ahora, pues libre para adorar a Dios. Yo decía en ocasiones, hermano, era tantas que decía, Señor, yo me voy a quedar loco. O sea, no soporto, siento muy fuerte la opresión del diablo, siento muy fuerte los ataques y empezar a conocer a Dios y conocer la presencia de Dios, conocer al Espíritu Santo y decir, esto me hace libre, esto me da paz, esto me da Ujú. tranquilidad. Es lo más precioso que conocí. Y de ahí en adelante seguiste buscando al Señor. Sí, me empecé a enamorar, quería servirle al Señor, quería predicar la palabra, me gustaba en los hospitales, cuando íbamos a las confraternidades, el hermano, siempre ponen unos líderes en Ujú, los jóvenes y me decían, Nachito, llevas sobres, Juan, tú predica, el hermano sabía predicar y lo sabía hacer ujú, bien. Yo le decía, es que yo siento que yo quiero predicar la palabra, yo quiero hablar de Cristo. Y me decía, ándale, Juan, para que crezcas. Ándale, pues siempre como que nos impulsaba, ujú. muy buenos líderes, un matrimonio muy de Dios, me impulsó a buscar a Dios y predicar de Cristo. Oye, y toda la parte de tu adolescencia, tu juventud, buscando al Señor y luego te casas. Sí, me caso. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 20 años. Okey. Me caso y sigo caminando con el Señor, sigo caminando con el Señor en la iglesia Peniel, ahí trabajando, sirviendo a Dios. ¿Y qué es lo que pasa más adelante en tu vida? Pues viene un fracaso Un fracaso en tu en matrimonio. matrimonio, sí. Y por ahí pues hubo fallas, hubo traición y pues me desanimé. Te desanimaste. Sí, me desanimé y pues a veces uno pone los ojos en el hombre, uno pone los ojos en el hombre y piensa que siempre todo va a ser perfecto, piensa que siempre todo va a marchar bien, siempre piensa que, pero pues aquí hay lágrimas, Ujú. aquí hay decepción y no había madurado espiritualmente, no había crecido espiritualmente, aunque conocía la palabra, no estaba bien arraigado, no estaba bien cimentado y me vine para abajo. ¿Y qué es lo que pasa con esa fe fuerte que tú tenías en estos momentos de aflicción? ¿Cómo se puede decir que te desplomaste espiritualmente? ¿Cómo qué es lo que pasó en tu vida? Ya llegaba con mi papá y me miraban mis tíos y me decía mi tío, ¿qué vas a hacer, Juan? Le digo, no, pues voy a comprar un New Mix. Estaba ahí con ellos platicando y pisteando y sí, me vine para abajo. Fue un golpe muy duro. Y yo siempre sentía algo en mi corazón y ya, pues siempre Dios, tarde o temprano, todo sale a la luz Ujú. y esa fue mi situación y ese fue un golpe este, pero gracias a Dios también llegaron gente a mi vida que fueron dice la Biblia que Dios es quien hace la llaga y Él la sana, que el Ujú. Espíritu de Dios vino a sanar a los quebrantados de corazón. Llegó un momento de mi vida que era tanto mi dolor que me estaba volviendo loco. Empezaba a caminar por las calles cuando te todos los cabos y me di cuenta de lo que estaba pasando. Era mucho mi dolor, era mucho mi dolor, pero bendito sea Espíritu Santo, bendito sea que tenemos un Cristo que restaura y levanta, tenemos un Cristo que tiene misericordia y ese texto también hace hincapié, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Maldito el hombre que confía en el hombre se va a fallar, el hombre te puede equivocar, el hombre te puede dejar, el hombre se puede apartar de ti, pero el que nunca falla, el que siempre permanece fiel, el que siempre va a estar a tu lado, se llama Jesucristo. Ujú. Y muchas veces, hoy entiendo más, pastor, que a veces uno pasa por una situación y piensa que es el único, piensa que a nadie le ha pasado, que a nadie le va a pasar, pero nadie estamos exentos a eso. Sí, y qué bueno que podemos tocar este tema porque yo sé que en este momento hay alguien que nos está viendo y que quizás esté pasando la misma situación, quizás a lo mejor un problema en el hogar, en un matrimonio, en una relación, alguna ruptura, y eso te quiere hundir para que no sigas caminando hacia el propósito. Pero recordamos, como te decía el hermano que oraba por ti, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces el enemigo quiere frustrar esos propósitos, pero ¿de qué manera tú te fortaleces en Dios para seguir adelante? ¿Y cómo te puedes expresar el día de hoy para decirle a aquellas personas que nos están viendo, que quizás en este momento están pasando por un valle, como dice la palabra, un valle de sombra de muerte, porque claro, se derrumba tu familia, tu hogar, tu todo, y aunque no lo quieras, o sea, tu fe flaquea, pero cómo viene el Señor y te levanta, cómo lo hizo contigo y cómo lo puede hacer con aquel que nos está viendo el día de hoy.
En un Carcara, un pastor que me apoyó mucho se llama Pastor Magdiel, lo quiero mucho y honro su vida. Nos hablan acerca del ministerio de la reconciliación. Ujú. Mucha gente cuando pasa por una circunstancia dice, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué Dios lo permitió? O a veces decía el hermano en la predicación que a veces cuando un hijo nace mal con síndrome de Down o a veces mucha gente porque nace con una enfermedad, es que por mí que a mí el azúcar. Y cuando la gente pone eso en su corazón o esa raíz, te separa de la presencia de Dios. Eso hace que te alejes, pero cuando tú entiendes que lo único que ha hecho Jesús es amarte, él dice por ahí en Facebook, leí una, dice, el que nunca me hirió fue el que me sanó. Y es la verdad, o sea, no nos podemos apartar o decepcionar o alejar de la presencia de Dios porque alguien me falló, porque alguien me lastimó, porque alguien cercano, decía David, quien comía en mi mesa, quien se sentaba conmigo a la mesa, él fue el que me hirió. No, 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 no. Eso no nos puede apartar porque Dios es el menos culpable. Al contrario, yo creo que en esos momentos es cuando uno tiene que ir al altar y decirle, Señor, trae sanidad a mi alma, Señor, trae sanidad a mi corazón. Espíritu Santo, dice la Biblia que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Cuando iba caminando, lo encontraron unos hombres, fue herido, dejándolo medio muerto en el camino. Y dice que pasó un escriba y no lo ayudó. Pasó un levita y no lo ayudó. Pero el buen samaritano dice que lo vio, tomó ese aceite que representa el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos abraza, ese Espíritu Santo que es el paracleto de Dios, ese Espíritu Santo que aunque sientas que tu dolor es inmenso, que sientas que nadie te entiende, que sientas, dice, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Y la presencia de Dios restaura tu alma porque no hay nada, absolutamente nada que el Espíritu Santo no pueda sanar, no pueda restaurar, no pueda vendar tus heridas. Dice que le echó el aceite, que es la presencia de Dios, y le echó el vino, que representa la sangre de Cristo, lo tomó y lo llevó al mesón, que es el hospital, y le dijo, cúramelo, y si algo te debo, después te lo pago, aquí te lo dejo. Y es lo que hace la presencia de Dios. Momento de ayunar, es momento de velar en las madrugadas. Señor, tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, buscar mentoría, un padre espiritual, alguien que está detrás de ti, que te esté apoyando para que si estés siendo sanado, estés siendo libertado. Y esto es lo que pasa en la vida de Juan. Viene la presencia de Dios, decides meterte más con Dios y el Señor te levantó. Amén, amén. Amén. El Señor me levantó y ahorita seguimos predicando por su gracia y su misericordia. Amén. Y el Señor curó tus heridas, Curó mis heridas, que fueron muchas, muchas. porque todo lo relacionado y aparte, pues todo lo que se levanta, ¿verdad? Siempre en contra de cualquier situación como esta. Pero el Señor te ha fortalecido y te ha mantenido de pie, Amén. predicando su palabra. Amén. Grande es la misericordia y la fidelidad de Dios. Sí, el Espíritu Santo me ha ayudado a seguir de pie, me ha sostenido para seguir predicando del amor, de la misericordia y que Dios es bueno en todo tiempo. No, no importa la adversidad, no importa las aflicciones, Dios siempre sigue siendo bueno y siempre Dios quiere darnos beneficios. Los planes de Dios siempre son de bien, no de mal. Y el anhelo de Dios siempre es bendecirnos y ayudarnos. Oye, Juan, y en ocasiones no entendemos los propósitos, porque ahora vamos a llegar a esta parte donde tú vienes del trabajo y donde tú sufres un accidente. Y a lo mejor como que, Señor, está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó este día? ¿Recuerdas este día? ¿De dónde venías? ¿Qué venías haciendo? Y hacia dónde ibas cuando pasó este accidente que marcó tu vida. Cuando yo salgo del trabajo, me acuerdo que ese día me fui hasta Santa Catarina, hasta donde estaba mi papá y mi hermano, y íbamos en el carro, ya era tarde, eran como las 6, y nos bajamos por la calle Ruiz Cortines. Entonces me dice mi hermano, vamos a pedir un Didi, yo lo pago. Y le digo, no, hombre, yo lo pago. Entonces le digo, bueno, sobres, vámonos. Y nos fuimos. Estábamos en la calle. Se tardó como media hora y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Entonces llega el Didi, nos subimos. Él me pide el celular, se siente en la parte de atrás. Y en la parte de adelante, de al lado del copiloto, yo me siento en la parte de atrás, Atrás de él. atrás de él. Yo andaba muy cansado, traía mucho sueño ese día. Y yo me acuerdo que dije, ay, ya vamos a llegar a la casa, ahorita cenamos y ya me duermo, no ando bien cansado. Entonces, yo me acuerdo que él me dice, oye, Juan, hay mucho tráfico. Y yo me asomo y sí, veo que había muchas filas de carros, estaba mucha fila de carros. Y pues yo sigo acostado, recostado, meditando y decía, "Ah, ya quiero llegar a la casa". Y
pasa el accidente, pero yo como que no estaba, yo creí como que estaba soñando, o sea, no entraba en sí, no Porque entraba estabas medio dormitado y muy y cansado muy cansado. Entonces no te das cuenta. ¿Y qué es el accidente? De hecho, porque hay una fotografía. ¿El carro se impactó? contra un poste. Ok. Este es el vehículo en el que venía. Sí, se impactó sobre. ¿Y aquí en dónde es? ¿A qué altura? Es por Ruiz Cortines. Ahí se ve un hotel. Ok. A esa altura íbamos dando vueltas. Me comenta que se le atraviesa un camión y él choca contra el poste. O sea, ahí él dice que se le atravesó, pero como que era para esta magnitud, significa que venían a una velocidad considerable, ¿verdad? O sea, Sí, sí venía algo recio para la magnitud, se le atraviesa un camión y chocan contra este poste. chocan sobre este poste. Y lo que me dicen los estudios médicos es que yo salí impactado hacia afuera, y se rompió un pedazo de mi cráneo. Ok, tú sales impactado, pero hacia adelante. Hacia adelante, sí. ¿Y con tu cabeza rompes el vidrio? Rompo el vidrio y me pego en donde En está el tablero. el tablero del medio y Ok. me regreso para atrás. Y dice mi hermano que él y el chofer se bajaron asustados, todo bien, todo bien. Y mi hermano. Y cuando ya me van a ver, yo estoy todo manchado de sangre. Y todo manchado de sangre el pantalón y yo como que vuelvo en sí. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, todo va a estar bien. Y yo le digo a él, por favor, no te vayas, no me vas a dejar aquí solo. Por favor, lo único que te pido es que no te vayas, no me vas a dejar aquí solo. Y yo sentía como que cuando se prende un foco y se apaga, se prende un foco y se apaga. O sea, miraba así lúcido y lo miraba todo oscuro. Miraba lúcido y lo miraba todo oscuro. Y es lo primero que yo empiezo a sentir. ¿Y en ese momento tu cráneo se partió? Se partió mi cráneo, un pedazo de mi cráneo se rompió, el golpe me abrió un pedazo del cerebro y, y yo pues yo cuando volví así como que en sí, a lo lejos, como que hubiera mucha gente a lo lejos, empiezo a escuchar la sonido de los policías hablando y que vamos a levantar el reporte y así, así, así. Y ya cuando yo vuelvo así, abren la tapa del carro, abren una puerta, los paramédicos me suben en la cama y me llevan adentro de la camilla. De hecho, aquí traes reconstrucción, ¿verdad? ¿Traes una Sí, placa? ¿Qué sí, es? traigo una placa de titanio. ¿Una placa de titanio? Traigo una placa de titanio en mi cráneo y traigo aquí los clavos de la placa. En todo esto es una reconstrucción de una placa de titanio. Oye, y luego llegas al hospital, ¿y qué pasa en el hospital? Cuando, Ah, de hecho, aquí estás, mira, aquí estás en el hospital. sí, ahí tengo abierta la herida, tengo me limpiaron, me tuvieron que sacar toda la sangre, me Ok. renaron. Pero ya cuando yo me voy, grito un texto. Grito porque yo sentía que ya me iba y les digo, mis bebés les encargo, mis niños. Y ya cuando estoy ahí, me acuerdo que grito, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Lo gritaste. Lo grité. Me dio mucho temor, me empezó. Yo sentía que me iba. Yo sentía como que mi cuerpo, mi alma se despegaba de mi cuerpo. Es que me siento raro, me siento raro, me siento raro. Y la gente que estaba ahí en la ambulancia dice que empecé a compulsionar. Tuve Ok, 3 compulsiones ok, y la sangre manchó todo. Creo que las compulsiones fueron porque ya no había sangre en mi cuerpo. ok, te desangraste. Me desangré. Y me comenta mi madre que cuando llegamos al hospital le dice el doctor que era necesaria una operación de alto riesgo y rápido porque el golpe no solamente había destrozado un pedazo de mi cráneo, sino que cuando el golpe llegó había abierto mi cerebro. Ok. Y, Yo, yo y, me fui, y que había dañado también los los nervios, nervios. los nervios, sí. Y era necesario que me hicieran una operación, que la sangre saliera. eh, y, y pues sí, en ese momento yo ya no supe nada de mí, Oye, Juan, ¿y qué pronóstico le daban a tu mamá con esta operación? ¿Qué le decían? que iba a quedar mal, Ok, que era un pronóstico que ya no me levantara, que me quedara mal, que ya, pues sí, porque los nervios, tú mueves la mano y se mueve, tú mandas un señal a los ojos y mueve los ojos, tu cuerpo se mueve por los nervios, todos los nervios están pegados. o sea, es un pronóstico desfavorable. Le dice a tu mamá, o sea, que de que no va a quedar bien, no va a quedar bien, le dicen los médicos. Le dicen eso. Y ahí fue donde pusieron la foto en Facebook y Estuvieron orando. muchos pastores estuvieron orando por mí. Tengo muchos amigos conocidos en el cristianismo como Pastor Osvaldo Vargas, Pastor Ramón Quintero. Mucha gente me conoce
y empezó a orar por mí. Empezó a orar por mí y esas oraciones llegaron ante la presencia de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. La misericordia de Dios me rodeó. La misericordia de Dios cayó sobre mí. La misericordia de Dios tocó mi cuerpo y mi alma. Cuando estaba en ese trance, yo recuerdo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. Yo llegué a un lugar donde había un puente. Había un puente y había una puerta muy grande, muy grande, muy grande. No era cuadrada, era redonda. Había un ángel al lado mío y yo miraba que gente venía del lado izquierdo y gente venía, siluetas de personas venían de la mano, del lado derecho y del lado izquierdo, y topaban en el puente y desaparecían. Y yo me sacaba de onda. Y una mujer que se paró en la puerta y decía: híjole, ya no voy a poder decirle a mi hijo que lo amo, no le voy a poder pedir perdón. Era lo que decía la mujer La que mujer, tuviste. una mujer como de unos 50 años. Decía, ya no voy a poder pedirle perdón Perdona a a mi mi hijo. hijo. Ya no voy a poder pedirle perdón a mi hijo. Ya no voy a poder verlo. A ella le preocupaba mucho, esa mujer, le preocupaba mucho el ya no estar cerca de él para cuidarlo, Y que sin duda alguna había muerto sin pedirle perdón. sin pedirle perdón. Y cuando yo estaba ahí, el ángel estaba al lado mío y yo les pregunto: ¿por qué la gente que viene de un lado y la gente que viene del otro lado choca y desaparece? Y me dice: es que el alma choca con el espíritu y Dios le da una segunda oportunidad de volver a la tierra. Y yo me quedé sorprendido. Eso te lo dijo un ángel. Un ángel me lo dijo. Y luego yo le dije: wow. Y luego me dijo: y tú vas a volver porque tú tienes un propósito en la tierra. Tú vas a volver porque aún no se ha cumplido el propósito por el cual tú naciste. Tú vas a volver porque es necesario que hables de mi amor y de mi misericordia. Porque el corazón de Dios se inflama. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan un arrepentimiento. Pero es que se apartó. Dios no quiere que nadie perezca. Es que es un impío. Dios no quiere que nadie perezca. Es que mató. Dios no quiere que nadie perezca. La misericordia de Dios es tan grande, tan grande. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo recuerdo que me dice: es necesario que hables de mi amor y de mi misericordia y que vuelvas. Es necesario y tu propósito aquí no se ha cumplido. Me estaba diciendo que Dios me iba a dar una segunda oportunidad de volver. Y yo recuerdo que cuando hablaba sentí algo tan bonito en mi corazón y decía: tanto amor, tanto amor. Y pum, despierto en la cama de hospital. Ya me habían quitado todos los aparatos. Y lo primero que quiero hacer es levantarme, pero yo le pregunto a una persona que está al lado mío: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó? Dice: creo que tuviste un accidente. Estabas desubicado. Sí. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? 3 días. 3 días. Ya En me, estado de coma. ya me habían operado, la sangre ya había sido, ya había sido, ya se me había sacado toda la sangre, ya habían hecho todo y estaban esperando que me despertara y me desperté. Y lo que más me impacta, que me dice la enfermera de ahí, dice: habíamos 4 personas. Yo le pregunto: En esa sala, en ese cuarto de hospital. Se da cuenta que en esa sala hay 4 pacientes que iban exactamente en la misma situación tuya. sí, hay cuenta que era lo mismo. Se acercaron como unos 13 doctores alrededor de mí. A ver qué le pasó. Así, 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 así. A ver qué le pasó. Y daban testimonio que a todos les habían operado de lo mismo. Y me dice la enfermera: es que dale gracias a Dios porque muchos ya no se levantan. Y luego yo le dije: ¿puede darle más tiempo a mi mamá que se quede aquí media hora? Mira, yo veo que el familiar de él se quedó 2 horas, 3 horas. Mira, la hermana de él se quedó mediodía. ¿Por qué no más media hora y se va y se retira? Dice: es que ellos no se pueden valer por sí mismos. Los 4 recibieron la misma operación, pero ellos no se pudieron levantar. Y cuando yo entiendo, y dice la Biblia que el salmista dice: en tus manos están mis tiempos, puedo entender que no es cuando el diablo quiere, no es cuando tienes un accidente, como dicen en el mundo: cuando no te toca aunque te pongas y cuando te toca aunque te quites. Puedo entender que en las manos de Dios está la vida de todo ser humano, en las manos de Dios está el alma.
Por eso dice, mías son de Él son nuestras almas, de Él proviene la vida. Y me dice, Dios te dio una segunda oportunidad. Y pues yo me saqué de onda, o sea, yo no entendía qué era lo que estaba pasando, no entendía lo de las operaciones, no entendía que me había despertado después de varias operaciones y de cierto tiempo. Yo no entendía, y cuando mi madre me ve se agarra a llorar, y mi madre pensaba que no me iba a poder valer por mí mismo. Mi madre pensaba que mi fin, según la ciencia y lo normal, era estar en una cama de hospital para toda la vida, Ujú. tener que estar en un estado parapléjico. Y tanto es la misericordia de Dios y el amor de Dios que no tengo secuelas, no compulsión, no vomito, no, no, me siento muy bien, me siento muy fuerte. Y es que esas oraciones, como cuando Pedro estaba encerrado, las oraciones de gente con fe, las oraciones, una oración puede cambiar un estado, una oración puede tocar el corazón de Dios, una oración de una madre, una oración de una persona puede traer un milagro, una oración cuando alguien se levanta y clama misericordia. Dice la Biblia que si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado que tiene fe, pastor. Amén. Y yo creo que esas oraciones llegaron ante la presencia de Dios, y estando en esa cama de hospital, estando en ese hospital, fue la presencia del Espíritu Santo a tocar mi vida y a darme vida. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero pues yo estaba muriéndome. Y tanta fue la misericordia de Dios que Dios me levantó de ahí, de esa cama. Amén. ¿Y alguna vez te preguntabas por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Llegó esta pregunta que tú te hacías? Sí, muchas veces me preguntaba eso. Y yo entendía cuando leí un texto de la Biblia que decía el Señor, lo que hoy hago, no lo entenderás después. No lo entiendes No hoy, lo pero lo entiendes. entenderás después. Amén. Y eso es lo que yo sentía. Yo sentía, y en un sueño Dios se me apareció y me habló. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué tanta magnitud? Era como una fiesta grande, era como una fiesta muy grande, muy grande. Y yo miraba a esa persona llena de amor y me decía, Él es tu Padre espiritual. Y yo le decía, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tan inmenso? ¿Por qué tanta magnitud? Y él me miraba con tanto amor, hermano, un amor profundo, unos ojos que brillaban, un amor tan profundo que me decía, era necesario. Vas a ver enfermos sanar, vas a ver muertos resucitar, vas a ver paralíticos levantarse, vas a ver la gloria de Dios, era necesario. Decía, pero ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me llamaste a mí habiendo miles, habiendo tanta gente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y yo solamente sentía su amor que me sanaba, su amor que me restauraba, su amor que me perdonaba. Este hombre me decía, era necesario. El Espíritu Santo, Dios me dio ese sueño y me decía que era necesario porque iba a ver la gloria de Dios. Y ahora entiendo que era necesario porque hemos estado predicando en Sierra Ventana, hemos estado predicando en varias iglesias y damos el testimonio, y el Espíritu Santo toca a las gentes, toca las vidas, los enfermos son sanados, la gente es sanada, la gente restaurada a través del testimonio, porque pueden entender que tanta es la misericordia de Jesucristo. Ujú. Y yo la experimenté esa misericordia de esos hombres que decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De esa mujer sirofenicia que le dice, Señor, mi hija es atormentada por un demonio, no molestes más al maestro, no molestes, Jesús, mi hija es atormentada, ten misericordia. Y cuando se acerque, yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos, porque a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. Dice, Señor, pero aún siendo pecador, teniendo la naturaleza de un animal, aún así, Señor, aún yo sé que tú puedes darme, Señor, lo que yo necesito. Y dice la Escritura que Dios le dijo, mujer, grande es tu fe, porque la misericordia y la bondad de Dios y el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande, y a través de los evangelios vemos cómo la misericordia de Dios, cuando dice que cuando Dios miraba a la gente, lo miraba con compasión, lo miraba con misericordia, y Dios me hacía sentir, yo toqué su misericordia, yo fui tocado por su misericordia, yo fui sanado por su misericordia, yo fui levantado por su misericordia. Dice la Biblia que por las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, no hemos sido consumidos, que por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Y en toda la Biblia y en toda la Escritura y en todos los evangelios Dios nos habla de la misericordia, de esa enfermedad. Tal vez si alguien está pasando
por un lugar en el hospital, gente que está agonizando, gente que tiene cáncer, gente que está desahuciada por la ciencia, gente que se está muriendo, que te han dicho, sabes que el cáncer ya tocó todo tu cuerpo. El cáncer ya tocó todos tus pulmones. El cáncer te está agobiando. Que te digan, sabes que el SIDA te está matando. Sabes que esta enfermedad, tú de aquí ya no te levantas. Una cosa es lo que dicen los doctores, pero hay una cosa que dice el Todopoderoso, el Rey de Reyes, y que una persona que tiene fe y una persona que llora y que clama con todo su corazón puede hacer y tocar el corazón de Dios. Y cuando tú tocas el corazón de Dios, cuando la oración llega ante la presencia de Dios y las lágrimas que dice que Él toma en su redoma llegan hasta Él, pasan milagros, pasan cosas sobrenaturales, porque Dios honra la fe de aquellos que le creen. Amén. Y en esa situación me encontraba yo estando en la cama de hospital y decía, Señor, yo no sé qué va a pasar. Como que si tú me vas a llevar contigo, prepara mi corazón, porque la verdad tengo temor, no sé qué vaya, pero si me vas a levantar de aquí, Señor, y voy a dar testimonio que tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, que tú todo lo puedes, que tú resucitas muertos, que tú sanas cáncer, que tú haces que la muda hable, que tú haces que el sordo oiga, que tú levantas al paralítico, que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que a un cuerpo donde yo estaba con mi cráneo atrofiado, con mi cerebro abierto, no sabían qué iba a ser de mí, como que ya no me iba a levantar, pero la misericordia de Dios tocó mi cuerpo en esa cama de hospital. Y estando en esa cama de hospital, le digo, quítame el quetate que me daba mi aparato reproductivo, me lo quitaron, y yo me levanto y digo, Señor, ten misericordia. Empezaba ahí, y empecé a orar, y la primera vez es que iba al baño hacía pura sangre. Y yo, Santo Padre, dice el doctor, es que todos tus nervios se contrajeron, todos tus nervios se alteraron, y la primera reacción que tuvieron fue eso. Las primeras veces era pura sangre, y decía, Señor, ¿qué pasó? Yo me agarraba a orar, empezaba a hablar en lenguas. Yo recuerdo que en un testimonio de mi hermano Gigi Ávila cuenta que un hermano, su hija tuvo un accidente y se le quebraron todos los huesos se le quebraron, perdón. Y cuando llegan con él, le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu hija pasó un accidente, todos huesos. Dice que ese hombre se agarró a hablar en lenguas, todo 24 horas hablando en lenguas, clamando misericordia. Y yo oraba, lloraba y cantaba, y en ese cama de hospital esos días lloraba y decía, Señor, ten misericordia, Padre. Empezaba a hablar en lenguas, y la presencia de Dios llegaba. Cuando llegaban las enfermeras se me quedaban viendo. Las enfermeras llegaban y empezaban a sentir la presencia de Dios, empezaba a invocar la presencia de Dios. Y yo miraba cómo la presencia de Dios llenaba el cuarto, y las enfermeras se me quedaban viendo cómo oraba, cómo estaba buscando a Dios. Y yo, Padre, ten misericordia, Padre. Tu palabra dice, Señor, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre. Y yo levantaba mis manos y levantaba mi voz, y la presencia del Espíritu Santo llenaba el cuarto, y las enfermeras eran tocadas por la presencia de Dios. Algo estaba pasando en el cuarto, y yo decía, Señor, es que yo siento que estás conmigo en esta cama de hospital. Yo siento que tu gloria está aquí, yo siento que tu amor está aquí, yo siento que tu misericordia está aquí. Yo sé que a pesar de lo que estoy pasando, tu Espíritu Santo y tu presencia me hace sentir y saber que tú estás aquí a mi lado. Y eso era lo que yo sentía en ese momento, que Dios estaba ahí. Y de esta manera el Señor te fortalecía Me y, y fue lo que te ayudó para salir adelante y recibir pues la sanidad completa de todo tu cuerpo. Sí, me fortalecía porque estando en el hospital hice una canción que se llama El Dios de Moisés. Y verdaderamente que llegan momentos donde tenía temor. Decía, Señor, yo no sé qué va a hacer de mí. Cuando yo voy con el doctor que me quita los puntos, le digo, doctor, yo trabajo en la obra, yo soy yesero, yo trabajo en la construcción, soy albañil. Yo quiero que usted me diga, doctor, y me sea sincero, yo ya no voy a poder trabajar en mi oficio, porque muchos cuando miraban las fotos que ponían, decían, es que él ya no se va a levantar, es que tal vez la voluntad de Dios es llevárselo. Muchos me decían, tal vez ya no vas a poder cargar cosas pesadas, tal vez ya no te vas a mover, tal vez ya no vas a poder ser lo que antes hacía, vas a tener que estar sentado, perdón, vas a tener que estar sentado toda la vida, acostado, ya no vas a poder valerte por ti mismo. Llorando, mi madre pensaba muchas cosas. Cuando yo llego con él, cuando yo llego con el doctor, le digo, doctor, este, dígame la verdad,
no pasa nada. Yo decía, Señor, prepara mi corazón, Padre, para lo que el doctor me vaya a decir. Y cuando estaba con el doctor, lo primero que le digo, doctor, dígame la verdad, ya no voy a poder trabajar en la construcción. Y se me queda viendo y me dice, ¿tienes fe? No me dijo no, no me dijo sí. Lo primero que me dijo un doctor, yo no sé si los doctores creen en la ciencia, pero me dijo, ¿tienes fe? Y yo le dije, claro, yo creo en Cristo Jesús, ¿usted cree en Él? Dice, Él es el que me ayudó a operar a la gente. Y luego yo me quedé, saqué de onda, dije, ¿cómo un doctor me pregunta que si tengo fe cuando yo le hago una pregunta y luego me dice que Él es el que les ayuda a operar a la gente? Le digo, doctor, es que mi trabajo es muy pesado, yo cargo bultos, a veces cargo bloques, bajo toneladas de yeso. Y me dice, tú vas a poder hacer lo que siempre has hecho. Y cuando me dijo eso, yo dije, verdaderamente, como dice el salmista David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo de la muerte tu vida, quien te corona de favores y misericordias, que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Él es quien hace justicia. Sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y dice, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados. Hizo alejar nuestras rebeliones, como está lejos el oriente del occidente. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque se acuerdan que somos polvo. Cuando el doctor me dice, yo pude sentir y dije, gracias Dios, gracias. Una vez más levanté mis manos al aire y empecé a llorar y a orar en lengua. Le dije, gracias Espíritu Santo. Porque la ciencia puede decir una cosa, porque el accidente y la magnitud, me lo dejó muy recalcado la doctora, que tú tuviste es para que no te hubieras levantado, para que no te hubieras levantado. Pero yo pude sentir que esas oraciones llegaron hasta la presencia del Señor y pudieron tocar y mover el corazón de Dios a misericordia y a compasión. Cuando yo me levantaba y me miraban unos comiendo, me miraban unos y mis tíos llegaban, pastor, y me decían, ¿cómo estás vivo? Es que vimos las fotos, ¿cómo estás vivo? ¿Qué fue? O sea, es algo imposible. ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué te mueves? No puedo entender. Mi propia familia, mis propios tíos se quedaban impactados de ver cómo me movía, cómo caminaba, cómo comía, cómo coordenaba, cómo recordaba las cosas. Y se quedaban sorprendidos aún. Dice el salmista, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ellos con sus propios ojos miraban el poder sobrenatural de Dios. Y puedo entender que tengo un propósito en Dios. Amén. Y ahí podemos constatar, ahora sí, como decías tú hace un momento, la misericordia de Dios. Solamente por su misericordia y por el propósito, por el plan que Dios tiene en tu vida, y que yo sé que ya lo has empezado a cumplir desde que Dios te ha llamado a cada lugar al cual has ido y sigues yendo a predicar, a compartir tu testimonio. Pero el día de hoy aquí con nosotros en este programa, cumpliendo ese propósito, proclamar lo que te dijeron. Vas a ir y vas a hablar de mi amor, vas a hablar de mi misericordia, vas a hablar que yo les amo, y es lo que estamos haciendo el día de hoy, compartiendo a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, que servimos a un Dios vivo y a un Dios de poder, Juan. Amén, amén. Y es donde decía, ¿por qué a mí? Pero hoy entiendo. Hoy entiendo que de lo más vil y de lo menospreciado, puedo entender que David no tenía algo peculiar. Amén. Que los hermanos de David eran más capacitados, más preparados para poder guerrear contra Goliat. Pero Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, porque yo no miro lo que miro el hombre, yo no miro su fuerza, yo no miro su posición económica, yo no miro los talentos, yo miro el corazón. Dios mira el corazón del hombre que dice, Señor, tal vez no te merezco, pero te necesito. Es algo que me ha apropiado esa palabra, Señor, no te merezco, pero te necesito. Y cuando tú entiendes eso, dices, Señor, yo tengo un propósito en ti. Yo me pude haber muerto. Yo me pude haber quedado ahí en esa cama parapléjico. Solo Dios sabe lo que iba a pasar, pero los planes del diablo tal vez era tenerme ahí de por vida, estar en un puente, bajo un puente sentado.
pidiendo limosna, pero esa no era la voluntad de Dios. Dijo, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito y lo voy a cumplir. Amén. Y el día de hoy estás aquí sin ningún impedimento, Amén. caminando por tu propio pie, sin ningún retraso, sin nada que te haya afectado en tu estilo de vida, en tu caminar, en tu vivir. Es tanta la misericordia de Dios que no, no sabré. Y cada vez que medito y digo, Señor, este, lloro de agradecimiento, lloro de felicidad, porque pudo haber sido mi final ese día. Pudo haber sido mi final, pudo haber sido el momento donde en esa cama de hospital y me quedara o estuviera en una cama de por vida. Puedo entender que cuando Moisés nació, mandaron a matar a todos los niños. Cuando Jesús nació, mandaron a matar a los niños de ese tiempo. Cuando tú tienes un propósito, tienes un llamado para ser de bendición a las naciones, a las familias, a los lugares, a donde quiera que vayas. Siempre el diablo desde pequeño te va a querer matar, te va a querer destruir, porque somos imagen, a la imagen y a la semejanza de Dios, porque somos hijos de Dios, porque fuimos comprados a precio de sangre. Pero le doy gracias a Dios porque hoy caminamos, hoy trabajo, hoy estamos fuertes, vigorosos, nos movemos. Y mi vida y lo que hoy hago, el pasado es historia, de aquí para adelante lo que hoy hago, lo que hoy me esfuerzo, es por la misericordia y la gracia y toda gloria y honra al único Dios verdadero, a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Así es. Y nosotros muy agradecidos, Juan, que el día de hoy estés aquí compartiendo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Como dice la palabra, conviene que declaremos los milagros y las señales que el alto Dios ha hecho en nuestras vidas y el día de hoy aquí con nosotros. Y antes de despedir este programa, Juan, yo quisiera que le dirigieras una palabra a aquellas personas que nos están viendo, que a lo mejor ahorita están en una silla de ruedas, que a lo mejor ahorita están en una cama de hospital, que a lo mejor ahorita están en una situación donde ellos pueden quizás reclamarle a Dios y decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué les puedes decir? ¿De qué manera? Sabemos que has hablado o hemos hablado mucho de la palabra de Dios, pero una palabra directa hacia ellos, que ellos puedan centrarse y centrar su mirada, su pensamiento en Cristo. Que yo creo que la circunstancia adversa que están pasando, el desierto que están pasando puede ser difícil. Pero hay un texto de la palabra de Dios en Isaías que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Que el hecho de estar en una cama de hospital no quiere decir que sea tu fin. No tienes por qué vivir en depresión, no tienes por qué vivir en derrota, no tienes por qué vivir acabado, porque el que tiene a Cristo tiene el camino, tiene la verdad y tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la verdadera felicidad. El que tiene fe en Jesucristo, Cristo puede levantarte de esa silla de ruedas. Cristo puede levantarte de esa cama de hospital. Cristo puede hacer algo aunque la ciencia te haya desahuciado. Tenemos un Dios que te creó en el vientre de tu madre con un propósito y Él puede sanarte, Él puede liberarte, Él puede hacer un milagro creativo, un milagro extraordinario. Él es todopoderoso. Jesucristo puede dar paz donde hay intranquilidad, donde hay miedo. Cristo resucita muertos. Cristo restaura vidas. Cristo levanta. Cristo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y aunque pareciera que estás desahuciado, pareciera que ya no se puede hacer nada, has probado a todo y todo te falla, prueba a Cristo, haz una oración de fe, invítalo, acéptalo como tu único Señor y Salvador personal. Pídele perdón, arrepiente de tus pecados y cuando conozcas a Cristo vas a encontrar a alguien que sana, a alguien que libera, a alguien que restaura, a alguien que perdona, a alguien que tiene misericordia de ti. Por eso, amigo, te invito, busca a Cristo, porque mientras haya vida hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo dice la Biblia: yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ábrele tu corazón a Cristo. En él hay milagros, en él hay sanidad, en él hay restauración, en él hay vida eterna, en él hay gozo, y no un gozo momentáneo como la droga, como el alcohol. Hay un gozo que es profundo, que es, dice el salmista David, este Dios es Dios nuestro y nos guiará aún más allá de la muerte. Tenemos promesas para esta vida y para la venidera.
Así es, hermosa palabra que el día de hoy el Señor te envía a través de la vida de nuestro hermano Juan y a través de este programa Entre Nos. Yo sé que el día de hoy Dios ha hablado a tu vida, a tu mente, a tu corazón, así es que ánimo, toma ánimo, sigue adelante, que el Señor está a tu lado. Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en este programa. Así despedimos este programa Entre Nos, nuevamente agradeciendo tu presencia y cada palabra que has compartido con nosotros. Amén. Dios les bendiga y gracias por la invitación. Amén. Y también para usted que nos está sintonizando, nos encantaría saber desde dónde está viendo este programa. Por favor, déjenos un comentario y díganos desde dónde nos sintoniza, a qué horas son, qué día nos está viendo este programa, si está aquí en vivo, si está en la retransmisión. Bueno, pues gracias por hacérnoslo saber. Si tiene alguna palabra de bendición para mi hermano Juan, por favor, hágala, déjela ahí en la cámara de comentarios. Si tiene por ahí también algún comentario para Ministerios Maranata, bueno, déjenos ahí un comentario, algún texto, algún salmo. Si en este momento el Señor pone un salmo en tu corazón, déjalo ahí en la caja, de comentarios. Y bueno, sin duda alguna va a ser de bendición para este ministerio y también para la vida de nuestro hermano Juan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Este ha sido su programa Entre Nos. Les esperamos la próxima semana aquí en este mismo canal y a la misma hora. Iglesia Cristiana Ministerios Maranata. Si no te has suscrito, hazlo en este momento para poder recibir las notificaciones y los futuros testimonios que podamos tener para todos ustedes. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Se despide Pastor Ángel Cavazo y el día de hoy mi hermano Juan Morales, Entre Nos. Amén.